Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a tocar las lenguas romances. Origen, clasificación, teorías y características. Las lenguas romances, o conocidas como lenguas románticas, se originaron aproximadamente en lo que es el latín. El latín se origina hace 1000 años aproximadamente antes de Cristo en el centro de Italia, al sur del río Tíber. El latín viene a ser una lengua de la rama itálica. Originalmente fue en la península itálica. Luego, en la zona influenciada por el Imperio Romano, lo cual fue su idioma oficial. El latín se clasificó en tanto el latín culto y el latín vulgar. El latín culto fue utilizado por las grandes sociedades de Roma y las autoridades. El latín vulgar fue utilizado por el pueblo, lo cual en un proceso de cultura fue evolucionando y en este caso el latín culto se manifestó en la alta sociedad. El latín vulgar se originó y apareció en las lenguas romances utilizadas por ellos. Proviene del latín vulgar, del origen indoeuropeo, hablado por el populus. Populus en latín significa pueblo, la sociedad del pueblo. Y luego se originan en lo que es... Las lenguas romances se clasificaron italiana, ibero-romance, dalmática, galgo-romances, franco-provenzual, occitano-romances y reto-romances. Diferencia de estas lenguas pese a tener ancestros en común. Estas lenguas, como lo hizo el latín, se diferencian por su vocabulario y gramática. Por ejemplo, en el francés, l'ombre; italiano, lingua; español, lengua. Como podemos ver, tienen una escritura y se pronuncia de distinta manera, una palabra con el mismo significado. Diferencia de estas lenguas pese a tener ancestros en común. Estas lenguas, como lo hizo el latín, se diferencian por su vocabulario y gramática. Por ejemplo, en el francés, l'ombre; italiano, lingua; español, lengua. Como podemos ver, tienen una escritura y se pronuncia de distinta manera, una palabra con el mismo significado. El tamaño del Imperio Romano y la ausencia de cohesión lingüística estable que garantizará una norma literaria y gramatical común resultaron en evoluciones divergentes que acumulativamente dieron lugar a lenguas vernáculas no inteligibles entre sí. Teoría del sustrato. A la diferenciación por evolución divergente se suma la hipótesis de que el latín hablado en diferentes zonas de origen tenía un acento y características propias, debido a que inicialmente fue una lengua aprendida por hablantes que previamente hablaban lenguas diferentes. Este hecho se conoce como influencia de las lenguas sustratos, lenguas habladas inicialmente en una zona y recubiertas por otra, no dejando más que trazas dispersas, tanto en el vocabulario como en la gramática o en la pronunciación en la lengua de llegada. Teoría del superestrato. Finalmente, el superestrato también jugó un papel importante en la diferenciación de las lenguas románicas. Son las lenguas de pueblos que, habiéndose instalado en un territorio, no han conseguido imponer su lengua. Sin embargo, esas lenguas dejan trazas importantes. Aparición de las lenguas italianas. Es un dialecto toscano que ha logrado volverse lengua propia en regiones más vastas que su región originaria. Existen dos factores para su aparición, el cuales son factor histórico y factor social. Voy a hablar sobre el factor histórico. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el cual al perder su hegemonía, dio paso a la invasión de los bárbaros, los cuales al convivir con personas de aquel lugar dieron origen a la fusión del latín vulgar, hablando por los soldados y las lenguas nativas. Ahora voy a hablar sobre los factores sociales. ¿Por qué? Ya, factor social. Es la difusión de diversas lenguas que surgieron en aquel entonces, debido a las inmigraciones de algunas poblaciones de ascendencia indoeuropeas hacia la península itálica, lo cual, tras las convivencias de ambas partes, se creó nuevas palabras
y dio origen a las lenguas de Italia. Las lenguas euroromances son un grupo de lenguas romances que posiblemente forman un subgrupo filogenético dentro de la familia romance. Las lenguas euroromances se desarrollan en territorios ocupados por los romanos hacia el año 415, es decir, la península ibérica, el sur de Galas y el norte de Magreb y sus posteriores conquistas. Lenguas consideradas universalmente dentro del grupo iberoromance son el jalaico portugués y sus modernos descendientes, el asturleones y el castellano. Algunos autores incluyen también el navarro-aragonés y las lenguas occitano-románticas. Todas estas forman un continuum. La lengua dalmática. La lengua dalmática es una lengua extinguida y considerada el puente entre el italiano y el rumano. Se desarrolló después de las invasiones bárbicas que arrasaron la Dalmacia romana. Esta fue una provincia del Imperio Romano y tuvo vigor en las ciudades de la costa. Tuvo dos dialectos, el ragusano, hablado en la ciudad de Ragusa de Dalmacia, al sur, que desapareció en el siglo XV, y el belgrota, hablado en la isla de Veglia, Croacia, cuyo último hablante, Antonio Udania, murió en el año 1898 de una explosión accidental, pero fue entrevistado por el lingüista italiano Mario Bartoli, quien conservó la única fuente de esta lengua en la obra Das Dalmatice. En el legado que dejó Matteo Bartoli, cuenta que a Antonio le enseñaron esta lengua a sus padres en las noches porque no querían, porque era un secreto para ellos y era su forma de comunicación. No llegó a pasar a sus hijos este dialecto, ya que había muy pocos hablantes y él consideró que no era tan útil aprender esta lengua. Gracias a la muerte de Antonio Udania, la lengua dalmática se declaró oficialmente muerta. Lenguas galorromances. Las lenguas galorromances o galorrománicas son una agrupación geográfica de las lenguas romances. La clasificación interna, así como que lenguas deben ser consideradas dentro del grupo galorromances, son una materia ampliamente discutida. El núcleo de las lenguas galorromances, es decir, las lenguas universalmente consideradas dentro de este grupo, son el francés y el franco-provenzal, y de los cuales se clasifican en galorromance nuclear, lengua de hoy, francés, el picard, el valón, el franco-provenzal, que es el arpitan, el vadostano. Otras lenguas consideradas galorromances solo por autores son el occitan-romance, que es el occitano, el gascón y el catalán. También está el galo-italiano, que es el piemontés, ligur, lombardo, veneto, emiliano, romagnolo. Y por último el galorrético, que tenemos al romanche, al ladin y al friulano. Lenguas franco-provenzales. Su concepto está referido a la denominación de la variedad de la lengua occitana. El idioma franco-provenzal es una lengua románica que se habla entre toda la zona de Aquitania, que está entre los países Francia, Italia y Suiza. El número de hablantes es de 77.000 millones. Solo es hablada de manera difusa y a nivel nativo. Se clasifica en dos grandes grupos, que se dividen las lenguas galorromances. Lenguas occitano-romances. Las lenguas occitano-romances son el catalán, el occitano y el aragonés, entre otras. Son un punto de transición entre las lenguas de hoy y las lenguas iberorománticas. Las lenguas occitano-romances forman un grupo filogenético que está formado por las siguientes variedades:
septentrional, occitano suroriental, occitano sudoriental. Las lenguas retrorománicas o retroromances forman un grupo de lenguas romances del área alpina, que según algunos autores representan el resto de un área romance más amplia que llegaba por el norte hasta Danubio. Dentro de las lenguas romances occidentales, las variedades retroromances son un grupo bastante divergente cuya posición dentro de un grupo de romance occidental es difícil de precisar. Desde el punto de vista léxico, contribuyen a una rama más divergente, dejando a un lado el galorromance y el sardo, que son aún más divergentes. La clasificación de Nolongue las agrupa con las lenguas garromances, aunque realmente el grupo retrorománico parece tener características de transición entre el galorromance propiamente dicho y el galo-italiano del norte de Italia. Las variedades de romanches, que incluyen las 5 variedades escritas que se hablan en Suiza, en el cantón de los Grisones. En la actualidad, el número de hablantes de todos estos dialectos reunidos es de unas 40.000 personas. Uno es el sursilvano, el otro es el sud-silvano, el tercero es el sur-silano, el cuarto es puter, quinto balaner y el sexto interromanche, que es una especie de lengua franca romance empleada en Suiza para unificar las diferentes variedades romances y que se apoya sobre todo en el surminismo y en el bayer y en el surmirano. El interromanche es una lengua oficial en el cantón suizo de los Grisones. Luego salieron los dialectos ladinos empleados en Dolomitas, Italia, se considera una lengua regional. Luego estaba el friulano o forlán, hablado en la provincia de Italia de Udine. Tiene un estatus de lengua regional. Lenguas romances, conclusión. Una vez visto el origen, clasificación, teorías y características, hemos llegado a la conclusión que las lenguas romances fueron importantes para nuestra formación de nuestro idioma español, ya que aportaron muchas palabras y vocabularios que hoy en día se usan en nuestro idioma. Gracias.